más por medio del mensaje titulado La dependencia que agrada al corazón de Dios el Padre. Amén. Ahora escúchenme en esto. El diccionario, me gusta mucho citar esa fuente, de verdad, después de la Biblia, el diccionario califica la dependencia como la subordinación a un poder mayor o a la sustitución de un sujeto que no está en condiciones de valorarse por sí mismo. Vuelvo y lo repito, el diccionario enseña que dependencia es ¿qué? Es la subordinación a un poder mayor, o sea que yo estoy subordinado a un poder mayor. Ejemplo, cuando recibimos autoridad quizás de un director, amén, nos delega una autoridad, entonces nosotros estamos dependiendo de ¿qué? De esa autoridad que Él nos ha entregado. ¿Me hago entender hasta ahí, mis hermanos? O cuando dice también, o a la situación de un sujeto que no está en condición de valorarse por sí mismo, es cuando la persona tiene que depender de terceros para poder hacer las cosas. O tiene alguna discapacidad. De eso es que Dios precisamente hoy nos quiere enseñar, mis hermanos. Existen algunos tipos de dependencia que es bueno que conozcamos a través de este estudio según la psicología. ¿Según qué? La psicología. Vamos a hablar de lo que enseña la psicología y vamos a hablar de lo que enseña la bendita palabra de Dios. Número 1, está la dependencia personal. ¿Dependencia qué? Personal. Muchos han confundido que la dependencia personal es que yo hago conmigo lo que me da la gana. No, señor. Eso no es lo que afirma la psicología. Para la psicología o el área de la psicología o psiquiatría, la dependencia personal es un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física o intelectual tienen necesidad de asistencia o ayuda para realizar las cosas de la vida diaria. Ejemplo, como las personas ancianas, que ya por la edad que quizás tienen avanzadas, pues obviamente ya van a depender de terceros. Amén. Ya los ancianitos van a depender que de pronto los lleven al baño o que les ayuden a tender la cama, porque ellos ya, un anciano de 85, 90 años, pues obviamente ya depende de un tercero. Amén. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Amén. O por ejemplo las personas que tienen una discapacidad física, como decía el hermano, por ejemplo que han quedado en silla de ruedas. Me ha tocado ver el caso de muchos jóvenes que por estar haciendo lo que no tenían que hacer y por ser tan rebeldes con sus padres se fueron de la casa, se fueron con los amigotes y terminaron perdiéndose, y por allá uno de ellos quedó en silla de ruedas porque le pegaron un tiro en la columna y lo dejó de por vida sentado. Entonces ya esa persona, ¿de quién tiene que depender? De un tercero para que le pueda ayudar. ¿Es así o no es así? Ahora, mis hermanos, la dependencia personal aquí, como le decía, no es la independencia que muchos tienen al tomar sus propias decisiones dependiendo de ellos mismos, no. Sino que es un tipo de dependencia ya más que todo como física, donde necesitamos la ayuda de unos terceros. Segundo lugar, está la dependencia, mis hermanos, emocional en la relación de pareja. Son tipos de dependencia que te estoy, a la luz de la psicología, lo que enseña la psiquiatría, te estoy en este momento exponiendo. La dependencia ¿qué? Emocional en las relaciones de pareja. Este es el tipo de la relación de pareja, mis hermanos, que sustenta en el hecho que es inestable, que es tóxica y ante todo desigual, ya que uno de los dos miembros se siente subordinado del otro. O sea, es cuando de pronto llega uno en la pareja y él es el que manda, supuestamente. Cuando no es el hombre, es la mujer. No sé si le ha pasado el caso. Muchos han dado con casos de mujeres autoritarias que dicen: aquí se hace lo que yo digo y si no, lárguese de la casa. Y así es, así pasa, ¿sí o no? Y muchos han experimentado eso. Cuando dice la palabra del Señor que la cabeza, ¿quién es? El varón. Pero cuando el varón no da un buen ejemplo, ¿qué va a pasar? La mujer se subordina. Y entonces ella ya viene a decir: no, yo la que trabajo aquí soy yo. La que saco adelante el hogar soy yo. Y hasta humilla al hombre, pero con justa razón. Porque quizás el tipo no quiere trabajar, es un mantenido con todo el respeto, es un haragán, quiere que lo mantenga, porque todos quizás hemos pasado por eso, mi hermano, en la vida. Entonces, mis hermanos, ahí es donde se vuelve una relación ¿qué? Tóxica, donde el hombre tiene que hasta que pedirle permiso a la mujer, esposa, ¿me puedes dejar ir ahí a la esquina? Bueno, vaya pues, pero no se me amor, y hasta le muestra el reloj. Está dependiendo ¿qué? De esa persona. Ese es el tipo de dependencia ¿qué? Emocional en la relación de pareja, mi hermano. De esta manera,
vivirá esta persona una situación dura y complicada, en la que tiene momentos en los que se da cuenta de que no es una relación buena y feliz. Sin embargo, no puede cortarla porque tiene una atadura o una dependencia de su cónyuge, mis hermanos. Eso es algo delicado, amén. Ahora escúchenme bien. Otro tipo de dependencia, mis hermanos, que es la que desafortunadamente afecta a muchas fundaciones que yo visito, es la dependencia a las drogas o a las sustancias psicoactivas. O sea, a lo que nos daña, a lo que nos destruye, a lo que está matando a millones de jóvenes, hermano. Los está llevando muchos al robo, al sicariato, al homicidio. Lo está llevando siempre, desafortunadamente, el causante de la maldita droga, lo digo así, mi hermano. Y más cuando yo experimenté eso durante 5 años en mi vida, que sé que lo único que lo tira uno es al degenero. Desafortunadamente, cuando se depende de esos vicios. El cuarto tipo de dependencia, ¿cuál es? La dependencia, mis hermanos, a las drogas o sustancias psicoactivas. La medicina y la psicología hablan de dependencia cuando una persona tiene necesidad compulsiva de alguna sustancia para experimentar efectos de placer. A esto se le conoce con el nombre de drogodependencia. Drogodependencia, así lo describe la psicología, mis hermanos. Otro quinto, o un quinto más bien, tipo o último tipo de dependencia que debemos conocer hoy, mis hermanos, es la dependencia de tipo espiritual. ¿Dependencia de tipo qué? Espiritual. Y ahí donde Dios quiere que nos centremos en esta hora, en esta reunión. Amén. Este tipo de dependencia espiritual puede compararse con la dependencia emocional, en la cual se suele idealizar al otro individuo y donde puedes llegar hasta perder tu propia individualidad como persona. Ejemplo, como la historia que vamos a ver a continuación. Vamos a la palabra, los que tienen Biblia. Libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 32, es el segundo libro de la Biblia. Está Génesis, y después de Génesis encontramos el libro de Éxodo. Ubiquémonos, mis hermanos, en el capítulo 32 y vamos a leer el versículo del 1 al 8 en adelante, del 1 al 8, y ahí vamos a ver qué nos enseña Dios sobre la dependencia espiritual que existe en este mundo. Éxodo capítulo, ¿estamos ahí? Éxodo capítulo 32. Vamos a orar por la palabra para que el Espíritu Santo nos dé revelación. Señor, te bendigo. Te doy gracias, Santo Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, que nos has traído con un propósito, mi Dios, de enseñar tu palabra conforme a lo que el Espíritu Santo nos transmita en esta hora. Pido, Espíritu Santo, que como siempre en cada reunión exaltes a Jesucristo. Toma todo mi ser, Señor, aún mi libre albedrío, para que puedas tú glorificarte en esta reunión, en el nombre de Jesús, y hacernos dependientes 100% de Dios y no de los hombres, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra en Éxodo capítulo 32, lean conmigo el versículo del 1 al 8, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la unción del Espíritu Santo. Versículo 1 de Éxodo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dice la palabra del Señor que se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón le dijo, escúchenme bien, ¿quién era Aarón? Diga, el hermano de Moisés, el sacerdote, el segundo al mando. Y dice la palabra del versículo 2, que Aarón le dijo al pueblo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestras hijas, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, o sea, predicó al pueblo. Aarón predicó y dijo:
mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente dice que madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, o sea, a jugar. Saltemos al versículo 19. Y aconteció que cuando él, o sea Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondiendo Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo, dice la palabra, le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, por arte de magia salió el becerro, se hizo solo, se fundió solo. Mis hermanos, esta es la historia. Cuando dice la palabra que Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, y lo primero que hace Dios, ¿sabe qué es? Llevarlos al desierto. ¿Por qué los llevó al desierto? Para probar su corazón. Para probar qué había en ellos. Por eso cuando uno se convierte a los caminos de Dios, no sé, para los que están aquí o a la distancia escuchándome, que son conocedores de la palabra de Dios, que han estado en los caminos de Dios, que quizás se han apartado. Muchos de los que se han apartado lo han hecho porque pensaron que la vida cristiana era lo más fácil. Y no, mi hermano, eso es un camino difícil, pero no imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y resulta de que eso pasa con el pueblo de Dios. Dios los sacó prometiéndoles una tierra nueva, donde fluía leche y miel, donde les iba a ir bien, la tierra prometía. Pero lo primero que hace Dios es que meterlos, introducirlos al desierto para probar su corazón, probar qué había en ellos. Si eran aptos o no eran aptos, en pocas palabras, para ese, digámoslo, sacrificio de alabar y glorificar a un Dios que no conocían. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, si leemos, mis hermanos, el versículo 21, léalo conmigo, de Éxodo 32. Dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? ¿A quién reprendió Moisés? A Aarón. ¿Por qué lo reprendió? Porque era el encargado, era el sacerdote, era el segundo que estaba al mando. Y no estaba prácticamente ¿qué? Haciendo lo que tenía que hacer. Amén. Guiando al pueblo a Dios, no, sino que guiando al pueblo al pecado, al desenfreno. Y eso es lo que pasa desafortunadamente hoy con muchos líderes, mi hermano. Que en vez de guiar al pueblo a Dios, lo están guiando al pecado, a la inmundicia, mi hermano. Y por eso mucha gente se está apartando de los caminos de Dios. Y por eso desafortunadamente estamos como estamos, mi hermano. Hay dos tipos de dependencia espiritual que Dios quiere que usted las conozca hoy. La primera, escuchen esto, es la dependencia que tienen muchos al hombre de Dios. La dependencia que tienen muchos ¿a quién? Al hombre de Dios. Y el segundo tipo de dependencia, ¿cuál es? La dependencia que debemos tener todos al Dios de los hombres. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Muchos están dependiendo de los pastores en las iglesias, de lo que el pastor les diga, de lo que haga el pastor, y resulta que si el pastor cae, toda la iglesia cayó y todos se dispersaron. ¿Sabe por qué? Porque están dependiendo de los hombres, y no podemos depender de los hombres, con todo el respeto. Amén. Obviamente Dios ha puesto hombres para que nos guíen, pero si yo veo que ese hombre que me está guiando no está por camino recto, no puedo seguirlo, porque me voy a hundir con él. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Por eso, ¿dónde estaba Aarón? Aarón confió no en las palabras que le dijo en sí Moisés, que eran palabras de parte de Dios, sino que confió ¿en qué? En el pueblo. ¿Dependió de quién? Diga, del pueblo. Y el pueblo dijo: háganos dioses, porque ese Moisés se subió al monte. No sabemos qué le ha pasado. Quizás alguna bestia lo mató y lo devoró. Y entonces necesitamos un líder que nos guíe ¿a dónde? En el desierto. Y como venían de un pueblo idólatra que era Egipto, entonces ¿en qué pensaron primero? Háganos un becerro, haznos dioses,
Haznos dioses que reemplacen a este Moisés, que no sabemos qué pasó con él. Y eso le trajo, ¿qué? Diga, terribles consecuencias, mi hermano. Por eso la idolatría, mi hermano, así, con todo el respeto a los católicos que estén aquí, que me escuchen a la distancia, la idolatría es un pecado abominable para Dios. Por eso Dios desprecia y rechaza la idolatría, mi hermano. Así el Papa la justifique, así la iglesia la justifique. Así es que nosotros no los adoramos, los veneramos nomás, no los adoramos. Están ahí como para verlos. No, Señor. La Biblia me dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? O sea que usted tiene que sostenerse en esta vida como viendo al invisible, porque eso habla de Moisés. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Y así nos tenemos que sostener nosotros en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, dos tipos de dependencia. Una, la dependencia que tienen muchos al hombre de Dios. Y número dos, la dependencia que debemos tener nosotros al Dios de los hombres. Usted decide de quién va a depender. Amén. Como decía ahora, Dios te respeta el libre albedrío. Hay muchos que dependerán de los vicios, de las adicciones. Pues hermano, si usted decide la palabra y usted quiere depender de lo que está haciendo, pues es decisión suya. Amén. Si usted se pierde solo, en pocas palabras. Porque tenemos la libertad de escoger en qué camino queremos andar. Dice Deuteronomio, la Biblia lo dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, porque Dios siempre quiere que usted escoja lo mejor. Pero el problema es que como seres humanos nos dejamos engañar y nos vamos por caminos que no conducen a nada. Proverbios 14:12 siempre lo cito. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, mi hermano. No de vida, sino de muerte. Y por eso muchos se pierden. Y doy gracias a Dios porque de una u otra manera nos permite como ministerio visitar fundaciones como esta, centros de rehabilitación aquí en Cali, para llevar una palabra de fe para que los que de pronto se están perdiendo no se pierdan más. Amén. Y que haya menos indigentes, con todo el respeto, menos indigentes en la sociedad. Y más hombres de Dios en el pueblo de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios si usted está agradecido, hermano. Moisés y Aarón, ambos tuvieron las mismas bases de fe. Los dos dirigían al pueblo en el desierto. Todo iba bien hasta cuando Moisés desaparece por un tiempo. La gente comienza a preocuparse pensando que Moisés había muerto, por lo cual era necesario hacer un ídolo que supliera al Dios de Moisés. Y por eso fue que la gente dijo, hagámonos un ídolo. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Mire, Dios los bendijo cuando los sacó de la tierra de Egipto. Pero ¿sabe qué hicieron? Desperdiciaron la bendición. Desecharon la bendición de Dios. Porque Dios, escúchenme bien, los indemnizó. ¿Qué hizo Dios? Los indemnizó. Y por eso la última plaga que Dios mandó era para que el pueblo saliera corriendo y despojaran a los egipcios, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer la última plaga, que era la muerte de ¿quién? De los primogénitos. Empezando por el faraón, que endureció su corazón. Y dice la Biblia que él endureció tanto su corazón que cuando le murió el primogénito, entonces dijo, lárguense todos los judíos de aquí. ¿Y sabe qué decía la gente del pueblo? Sí, lárguense. Los egipcios decían, lárguense de aquí. Y le daban oro, le daban lo que sea, todo. Y salieron indemnizados. Porque ellos vivieron como esclavos más de 400 años en Egipto. Dios hace eso, mi hermano. Amén. Dios es justo. Los sacó con bendiciones de allá de Egipto. Pero ¿qué hicieron ellos por su ignorancia? Desperdiciaron las bendiciones que Dios tenía para ellos. Así nos pasa a nosotros, mi hermano. Dios nos llama a sus caminos para que ordenemos nuestros pasos. Dios nos bendice, nos llena hasta de su presencia, mi hermano. ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos como el perro al vómito, como el cerdo al lodo, al pecado, a la maldad, y nos apartamos de ese Dios que en verdad quiere algo bueno para nosotros. Y así le pasó a este pueblo, por las terribles desobediencias, mi hermano. Amén. Ahora escúchenme bien, mis hermanos. El sacerdote Aarón se vio en medio de una situación difícil y elige la opción más sencilla, que era complacer al pueblo haciéndoles un ídolo. Lejos de oponerse a tal tontería, les deja al desenfreno prácticamente y a su idolatría, mi hermano. Y eso es lo que como líderes no podemos permitir, mi hermano. Amén.
Y tenemos que hablar las cosas como Dios las manda a hacer. Hay 4 consecuencias. Qué bueno que usted hoy la conozca. Los hermanos del YouTube, los hermanos del Face, que reciben esta grabación. Mis hermanos, hay 4 consecuencias que trae la falta de dependencia a Dios. Por eso le decía ahora, por un momento piensa en quién estás dependiendo tú. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿De qué estás dependiendo? Algunos dicen del trabajo, porque yo no trabajo, no como. Amén, gloria a Dios, hay que trabajar. Pero la pregunta es, ¿de quién estás dependiendo tú, mi hermano? Hay 4 consecuencias. Número 1, que trae la falta de dependencia a Dios. Primero, la falta de dependencia a Dios nos llevará a ser ídolos de nosotros y de las cosas del mundo. ¿Qué es lo que hace la falta de dependencia a Dios? Nos lleva a ser ídolos de nosotros mismos y de quién? Y de las cosas del mundo. Versículo 2, véalo conmigo, Éxodo 32, vamos a estar ahí. Éxodo 32, versículo 2 dice: y Aarón les dijo, escucha, el sacerdote, la cabeza del pueblo, porque Moisés no estaba, pero él era el representante de Moisés. Y dice la palabra, y Aarón les dijo al pueblo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestras hijas, y traédmelos. Él mismo tomó esa fatal determinación de decir, vamos a ser ídolos. O sea que él mismo también, como sacerdote, era un idólatra, mi hermano. Venía con las costumbres del mundo. Y esas costumbres las sembró en el pueblo, mi hermano. Porque le dice al pueblo, tráigame todo el oro. Claro, ustedes salieron indemnizados, tráigame ese oro y hacemos un becerro y adoramos a Dios, que Dios se va a agradar de eso. Pero Dios no se está agradando. Dios antes dijo, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios aborreció eso, mi hermano. Versículo 3. Entonces todo el pueblo, dice la palabra, apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? ¿A quién los trajeron? A Aarón. Vaya el pastor que predique la sana doctrina y pida una ofrenda y tráiganle una ofrenda a Dios, y ahí sí nadie colabora. Ahí sí nadie está. Estamos en la iglesia, pedimos una ofrenda y la gente, no, yo no voy a ofrendar. Y eso que no pedimos diezmos, ¿qué tal que pidiéramos diezmos? No robamos al pueblo, pero sí pedimos lo que dice el Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, ofrenda voluntaria al Señor. Y mucha gente no colabora, y sabiendo que es para la obra de Dios, sabiendo que es para elaborar tratados, para salvar un alma que se está perdiendo, y mucha gente no colabora. Si alguno de los que me están escuchando desea de pronto colaborar con este ministerio, las puertas siempre van a estar abiertas, mi hermano, porque Dios es un Dios de orden y quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el propósito de Dios, mi hermano. La falta de dependencia a Dios nos lleva a ser ídolos de nosotros y de las cosas del mundo. Por eso hoy en día que estamos aquí en Colombia en tiempo de campañas políticas, hermano, no me cae en la cabeza cómo un pastor se presta para eso. Es que necesitamos hombres en el poder, necesitamos hombres que saquen adelante este país. Y entonces ¿a quién pone? A un pastor. El diablo es tan mentiroso que quita al pastor de los púlpitos y lo lleva es que allá, supuestamente, a buscar un cargo público en el poder. ¿Usted cree que eso es de Dios? Cuando la palabra de Dios dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos mezclar uno con lo otro. Por eso yo estoy en contra de eso. Y muchos pastores, colegas se oponen. Y este pastor, ¿por qué no participa con nosotros? No participa porque el Señor dice, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendamos, dice el Señor. Y son obras de las tinieblas. Hay que orar por los gobernantes. El Señor nos manda a orar por esos gobernantes. No mezclarnos. ¿Qué fue lo que hizo la plana política en tiempos de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Mandar al mismo Jesús a la cruz. Porque se juntaron con los religiosos de la época, con el pueblo, la chusma del pueblo, y dijeron, crucifícalo. Y no les importó que eran políticos. ¿A dónde usted me ve en el Nuevo Testamento hombres de Dios mezclados con la política? ¿Dónde usted ve eso? ¿Dónde están los ejemplos? No aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí, habían gobernadores, hombres de Dios. Pero no podemos justificar eso, mi hermano. Porque si así fuera, nuestro Señor Jesucristo no hubiera dicho, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, haciendo una diferencia. Amén. Esa es la completa realidad. Pablo dice que nadie que milita en las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. El Señor dice, ninguno que milita en las cosas de Dios se enrea en los negocios de esta vida, ¿a fin de qué?
de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado? Diga Jesucristo. Esa es la realidad. Y podrán venir muchos hermanos, ministros, a decirme, usted está equivocado. No sé, yo sé que no estoy equivocado. Igual no tengo la última palabra la tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad que nos hará libre, mis hermanos, de todo engaño. Eso le pasó quizás a Aarón. Era el sacerdote y se sentó en el poder y dijo, no está Moisés, aquí el que mando soy yo. Y entonces hicieron un becerro porque el pueblo consintió eso. El pueblo vino y consultó a Aarón. Haznos dioses que nos saquen delante porque no sabemos qué ha pasado con este Moisés. Quizás se murió por allá en la montaña. No se haya muerto. Él estaba recibiendo los 10 mandamientos y muchos más mandamientos de parte de Dios, para que el pueblo se ordenara y se corrigiera, mis hermanos. Versículo 4 de Éxodo 32 dice que Aarón, él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de él un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Le dieron qué? Lugar al diablo y no a Dios. Estos son tus dioses, cuando Dios es uno solo. Y así pasa hoy en día. Endiosamos al pastor porque es el líder de la política. Es un senador, hay que respetarlo y lo endiosamos. No, Señor, podemos cometer un error, amén. Y Dios nos quiere abrir los ojos en esta hora. Hoy en día muchos creyentes llamados cristianos también se han dejado engañar por sus supuestos líderes cristianos y pastores que se han dejado arrastrar por el bicho de la política. Y al igual que Aarón, justifican que eso es lo que quiere el pueblo, mi hermano. Vea conmigo el versículo 22. Y respondió Aarón cuando vino Moisés a consultarlo. No se enoje, mi señor, lo primero que le dice Aarón a Moisés. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a dónde? Diga, al mal. El pueblo es inclinado ¿a dónde? Al mal, a hacer lo malo. Por eso ese dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, eso es mentira del diablo. La voz del pueblo es la voz del pueblo y la voz de Dios es la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree eso? Denle un aplauso pues a Dios, mi hermano. Denle gloria al Señor, el que vive. Versículo 23 de Éxodo 32 dice, porque me dijeron, dice Aarón, me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos pensaban que se había muerto. Ellos pensaron que quizás de pronto algún animal salvaje lo devoró allá en el monte y no alcanzó ni siquiera a llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que se imaginaba. Pero él estaba allá en la comunión con Dios. Por eso cuando bajó con las tablas, dice la Biblia que la ira de Moisés ardió tanto que arrojó esas tablas. Porque Dios aborrece la idolatría. Hay mucha gente que no entiende eso todavía. Tienen una ceguera espiritual. Segunda consecuencia que trae la falta de dependencia de Dios. Número 1, nos lleva a ser ídolos de nosotros y de este mundo. Número 2, segunda consecuencia que trae la falta de dependencia de Dios. Número 2, nos lleva al desenfreno carnal. ¿A dónde nos lleva? Al desenfreno carnal. O sea, a darle lugar a la carne, a los apetitos de la carne. Lea conmigo el versículo 5, eso 32, ahí está en su Biblia. Y viendo esto, Aarón, o sea, el sacerdote, edificó un altar delante del becerro. ¿Delante de quién edificó un altar? Del becerro. Imagínense, delante del ídolo abominable, mi hermano. Y dice que edificó un altar delante del becerro y pregonó, o sea, predicó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Estaba equivocado, ¿es así o no es así? Claro. Estaba en un error y así hay mucha gente y justifican sus errores para poder crecer todas sus mentiras. Aquí vemos, mis hermanos, que el versículo 6 dice que al día siguiente madrugaron, ahí sí madrugaron todos. Los convoca a una reunión cristiana, 6 de la tarde, un domingo, no por la mañana, para que pronto, no hay excusa de que de pronto se trasnocharon el sábado y que van a madrugar un domingo. Eso que mucha gente madruga un domingo a la iglesia. ¿Es así o no es así? Pero sin embargo hacen un culto a las 6 de la tarde para que la gente vaya. ¿Y ustedes creen que la gente va? No. La gente no va. ¿Por qué no va la gente? Porque aman las cosas de este mundo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Por cuanto clamé y no escucharon mi voz, va a llegar la hora, cuando se desaten esas guerras, va a llegar la hora en que van a clamar ellos y no tampoco los voy a escuchar. Eso dice Dios. Porque vienen juicios. El Señor Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras.
Pero si usted está metido con Dios, no se asuste en su corazón, porque eso tiene que pasar. No se asuste. Clámele más bien a Dios. Que oremos por Ucrania, porque Ucrania lo están atacando, es verdad, lo están atacando. Pero ¿por qué no oramos también por los rusos? Para que Dios detenga ese corazón malvado de este hombre y se detenga tanta maldad. Porque ya no lo hacen ni siquiera por dinero, ni por petróleo, lo hacen es por poder y por orgullo. Amén. La Segunda Guerra se desató fue por eso también, por orgullo. Ese emperador, el emperador que desató la guerra, que atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Y el Japón le declaró la guerra a los Estados Unidos, y por eso fue que se desató la guerra mundial, la segunda, y por eso tuvo que los Estados Unidos crear esas bombas atómicas y explotarlas en esas ciudades. Y el orgullo prácticamente asiático fue humillado. No lo hacían por dinero, sino por poder. Y vino juicio sobre Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades en Japón. Y a veces se aplacaron los japoneses porque eran crueles. Esa es la realidad, mis hermanos. La segunda consecuencia que tiene la falta de dependencia de Dios es que nos lleva a ¿dónde? Diga, al desenfreno carnal. Amén. El mismo siervo de Dios, cuando no depende de su Dios, comete errores que le pueden costar caro y hasta perder su ministerio, porque eso le pasó a Aarón. ¿Por qué Dios tuvo que elegir a Josué cuando Aarón era el sacerdote? Para que entrara el pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué fue Josué y Caleb? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué no fue Aarón? Por su desobediencia, perdió su ministerio. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Amén. Aarón no fue el líder ejemplar, y por eso Dios no lo escogió para que introduciese al pueblo en la tierra prometida, sino a Josué. Tercera consecuencia que trae la falta, son 4 y finalizo, mi hermano. Que trae la falta de dependencia a Dios. Número 3, el no depender de Dios nos lleva a dañar nuestra imagen y nuestro testimonio ante los demás. ¿Qué hace? El no depender de Dios nos lleva a dañar nuestra imagen. Por eso la gente dice, y este no era cristiano y mira ahora cómo anda. ¿Sabe por qué? Porque ha dañado su testimonio. Amén. Y no debemos dañar el testimonio, mucho menos delante del Señor. Versículo 25, léalo conmigo, Éxodo 32. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿cómo está el pueblo? Desenfrenado, está en un carnaval en el desierto, en un carnaval, justificando sus pecados. Dice, porque Aarón lo había permitido. ¿Quién lo permitió? Diga, Aarón. Amén. Y dice la palabra, para vergüenza entre sus enemigos. Eso fue lo que le enojó más a Dios. Porque hicieron un becerro de oro, adoraron a un Dios abominable y pensaban que era el Dios verdadero. Así está pasando hoy en día. La gente, por causa de su maldad, qué sé yo, justificando sus pecados, su religiosidad, se han apartado de Dios, y quizás muchos no lo saben. Hoy en día sucede algo parecido, mis hermanos. El mismo pastor y sacerdote llevan al pueblo a todo tipo de idolatría, buscando ganar reconocimiento y fama ante los hombres. ¿Qué están buscando hoy en día muchos? Reconocimiento y fama. Eso es lo que busca el hombre. Pero el verdadero hombre de Dios no busca eso. Busca es aprobar a Dios. Busca es que Dios lo apruebe. Amén. No que los hombres lo aprueben, sino que Dios lo apruebe. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Esa es la completa realidad, mis hermanos. Para finalizar, la cuarta y última consecuencia que trae la falta de dependencia a Dios es que la falta de dependencia a Dios, mis hermanos, atrae el juicio divino, aún sobre los que más queremos, aún sobre nuestra familia. Miren lo que pasó. Versículo 27, léalo conmigo, de Éxodo 32. Si lee el versículo 26 lo entenderá mejor. El versículo 25, léalo, verso 25. Y viendo a Moisés, cuando él llegó, vio el pueblo desenfrenado. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, ¿qué hizo Moisés? Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, ¿y qué más? Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y dice la palabra que cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Vino qué? Diga, juicio. ¿Y sobre quién cayó el juicio? Hasta sobre los inocentes. ¿Por qué Dios permitió eso? Eso es lo que muchos ateos no se explican. ¿Por qué, pastor, si usted me predica de un Dios de amor, por qué Dios permitió eso? Que mataran niños, jóvenes, viejos, y cada uno mató a su compañero, a su hermano, a su pariente, eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quería exterminar la maldad del pueblo, mi hermano. Por eso los mandamientos eran tremendos. No matarás, ojo por ojo, diente por diente. Eso lo dice la palabra. Al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Es así o no es así? Y esa es como la ley de la vida. Pero hoy en día, gracias a Dios, Dios nos envió un Salvador. Por eso la Biblia, el Salvador se llama Jesucristo. Amén. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Amén. No es que la ley haya quedado abolida, anulada, no, Señor. Porque si yo me hago culpable, desobedezco a Dios, me hago culpable de la ley. Amén. Pero si estoy bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y vivo una bien obediencia a la ley, no tiene nada conmigo, porque no estoy haciendo lo malo. Me estoy santificando para Dios. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Ese es el propósito de Dios. Ahora escuchen esto. El versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 personas muy idólatras, que fueron los que más que todo incitaron a Aarón para que hiciera ¿qué? El becerro y lo adoraran, y están adorando era el mismo demonio, mi hermano. Para terminar, para tener una dependencia, mis hermanos, total a Dios, debemos como mínimo imitar el ejemplo de José en Egipto. José también estuvo en Egipto, pero José fue diferente. Amén. Uno de los hijos menores de Jacob fue José. Siempre dependió de Dios, pese a que muchos en su entorno no creían en Dios. José fue a la cárcel. José no tenía gente de su pueblo cerca. No había padres que lo sermonearan. No había vigilancia de ninguna clase. Pero aún así, le contesta la mujer de Potifar y le dice en Génesis 39:9, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe por qué? Porque en José había temor a Dios. Lo que le faltó a Aarón. Lo que sí había en Moisés. Amén. Por eso no pongamos la confianza en un líder que nos va a arrastrar de pronto a la idolatría. Pongamos la confianza en hombres de Dios que en verdad nos guíen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso que usted tiene que enfocarse es en Dios. En Dios. Su confianza total en Dios. Amén. Amén. Esa es la realidad. Seamos como José, mis hermanos, el cual dependió 100% de Dios y no de los hombres para alcanzar sus sueños. Amén. Vamos a ponernos en pie.